Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos un mensaje, ¿verdad? Preparado principalmente para nuestra amada congregación Resurrección México. Y queremos mandarle muchos saludos, ¿verdad? A todos los que están conectados en este momento, que están viendo este mensaje por medios electrónicos. El día de hoy tenemos un mensaje que va a hablar acerca de las mentiras. Wow. Y pues mentiras grandes, mentiras chicas, mentiras blancas, inocentes, mentiras piadosas, toda clase de mentiras. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de eso. Y quiero agradecerle, ¿verdad? Primeramente a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que tengo aquí de estar predicando su palabra. Quiero también agradecerle a mis pastores Alejandro y Yolanda Mata, ¿verdad? La oportunidad que nos dan, ¿verdad? Especialmente a mí, para poder predicar su palabra en estos días, para hacer este mensaje por medios electrónicos. Estamos transmitiendo, ¿verdad? El día de hoy desde una locación muy especial. Estamos en casa del Lava Tuyo y estamos aquí de visita y no perdimos la oportunidad, ¿verdad? De hacer este mensaje. Y bueno, primeramente, ¿verdad? Vamos a ver un versículo. Quiero que agarren su Biblia, que la lean, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 23, 7. Si usted no la tiene a la mano, ¿verdad? Su Biblia, no se preocupe, aquí se la voy a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Acompáñame a orar, hermano. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y te ruego, mi Dios, que abras los oídos espirituales de mis hermanos, que hagas, mi Dios Santo Poderoso, que este mensaje, mi Dios, llegue hasta lo más profundo de su corazón, que lo atesoren, que lo valoren, que lo pongan por práctica, mi Dios. Abre los oídos espirituales de mis hermanos, permíteles ver con ojos espirituales, Padre Celestial, y glorifica tu nombre. Te ruego, Padre, que uses mi vida, que uses toda mi experiencia, mi vida, mis palabras, mi boca, Señor, usa mi vida para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, pues este mensaje, como ya hemos dicho, se llama mentiras, ¿verdad? Mentiras, ¿cuántas clases de mentiras conocemos? Bueno, dicen ahí que las mentiras grandes, ¿verdad? Las mentiras chicas, las mentiras, una mentirijilla blanca, ¿verdad? Una blanca mentira, una mentira inocente, una mentira piadosa, dicen. Bueno, todas tienen en común una cosa, que son mentiras. ¿Qué son las mentiras? Pues principalmente las mentiras son palabras, son dichos, son noticias, ¿verdad? Que no son verdad. Eh, las mentiras también incluyen, ¿verdad? Los chismes. ¿Qué son los chismes? Bueno, los chismes son lo que se dice de otros, ¿verdad? Y es mentira. También incluye a los rumores. ¿Qué son los rumores? Los rumores son lo que se dice de otros, ¿verdad? Pero sin constatar que sea verdad. Y también las mentiras incluyen los falsos testimonios. Ojo, lo que se, los falsos testimonios son lo que decimos de otros o lo que decimos de nosotros que no es verdad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo que sí hago algo, pero no lo hago. Por ejemplo, digo, bueno, sí voy a trabajar, llego a mi oficina y no trabajo. Estoy jugando, estoy haciendo otras cosas. Ahí estoy dando un falso testimonio. Amén. O por ejemplo, cuando digo que voy a asistir a algún lugar y no voy a ese lugar. Y yo digo, sí, sí fui, o sí hice, sí estuve orando, como decimos, ¿verdad? Tenemos una hora de oración de repente y resulta que en esa hora de oración, por alguna razón, no oro y digo que sí oré, pues ahí estoy diciendo una mentira. Es un falso testimonio, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué son las mentiras? Bueno, las mentiras son palabras, son dichos, noticias que no son verdad. Bueno, ¿por qué decimos mentiras, hermano? Principalmente para obtener beneficios propios, es decir, una ganancia, algo, ¿verdad?, que nos va a beneficiar. Ese es el principal motivo. Otro de los principales motivos es por guardar el estatus. ¿Qué es eso? Bueno, pues para que la gente, ¿verdad?, a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, nos sigan viendo como lo que parecemos. Que nada cambie para perjudicarnos. Wow. Eso es el guardar el estatus, que todo sigue igual. La otra es que no
perdamos privilegios. Cuando nosotros decimos mentiras es para no perder privilegios. ¿Qué cosas son los privilegios? Pues los privilegios son derechos que solamente nosotros tenemos, ¿verdad? Y bueno, otra principal motivo por los que decimos mentiras es para dañar a otros. Cuando queremos hacerle daño a alguien, decimos mentiras sobre esa otra persona. Es raro, ¿verdad? Que un hermano, que un cristiano, que una persona que cree en Dios, ¿verdad? Que sigue a Jesús, quiera dañar a otros, pero sí pasa. Entonces, ¿por qué decimos mentiras? Principalmente para beneficio propio, para guardar un estatus, para no perder privilegios o para dañar a otros. ¡Wow! Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de palabra de mentiras te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. ¿Quién dice estas palabras? Amén. Bueno, estas palabras vienen directamente del gran yo soy, del Todopoderoso. Se las dice a Moisés y Moisés se las dice al pueblo. De palabra de mentiras te alejarás. Es un mandamiento, es una orden. ¿Verdad? También nos dice que no matarás al inocente y justo. Recordemos que en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, Jesús decía que cuando nosotros deseamos el mal para un hermano, es como si ya lo estuviéramos matando. Entonces, también aquí nos dicen esta palabra, porque yo no justificaré al impío. A ver, ¿quién es un mentiroso? El que dice una mentira y ya, una mentirijilla. Bueno, es como quién es el goleador en un equipo de fútbol, el que mete más goles, obvio, está mete y mete goles, pues es el goleador. Entonces también el mentiroso es el que miente y miente y miente. ¿Quién es el pecador? El que peca, peca y peca. Bueno, si tú eres mentiroso, si por alguna razón nosotros cometemos alguna mentira, esa mentira pues automáticamente nos pone en pecado y automáticamente nos hace impíos. Pero podemos pedir perdón, claro está. Y entonces ya somos justificados. Pero si nosotros practicamos y practicamos la mentira, entonces nos volvemos impíos. Es practicar y practicar el pecado. Nos convertimos en pecadores. Si nosotros metemos y metemos goles, entonces somos los goleadores. Así de fácil, ¿verdad? Fíjense, Job 31, del 5 al 6 nos dice: si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aquí Job está haciendo una reflexión, ¿verdad? Y dice, si yo fui mentiroso, si yo he sido engañador, entonces que Dios me compare en una balanza, ¿verdad? De justicia y vea, y entonces conocerá si soy íntegro o no soy íntegro. Dios sabe perfectamente cuando nosotros engañamos, cuando nosotros somos mentirosos. Y Él no tiene un, digamos, un mentiridómetro, ¿verdad? No dice una mentira chiquita, una mentira grande. Para Él todas son mentiras. Las que son mentiras. Chicas, grandes, blancas, inocentes, etcétera. Esa diferente clasificación de mentiras las hemos hecho nosotros, los seres humanos. Las hemos hecho para tratar de justificar una mentira. Pero la mentira es mentira. Bueno, ¿le ha tocado a usted que le hagan preguntas difíciles? Sí, preguntas difíciles donde, pues para no salir dañados, para no salir enfrentados, para no perder algún privilegio, para no perder algún estatus, híjole, estamos tentados a decir mentiras. Bueno, aquí le voy a decir una cosa. La Biblia habla, ¿verdad?, de situaciones en las que tenemos preguntas difíciles. Nos hacen preguntas difíciles y tenemos entonces que contestar. Pero la Biblia nos advierte, ¿verdad?, nos dice que no debemos mentir. Nunca, aunque sean preguntas difíciles. ¡Wow! Bueno, ¿cómo debemos actuar ante las preguntas difíciles? En primer lugar, podemos decir la verdad. Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
La mano derecha no le dice a la mano izquierda, tú eres la derecha y yo soy la izquierda. No, cada quien es su mano, ¿verdad? Derecha es derecha, izquierda es izquierda. Entonces, pues si somos miembros, ¿verdad? Somos comparados como los miembros del cuerpo de Cristo, no nos podemos echar mentiras, ¿no? Es como decir, me conozco yo mismo también, que sé cuando me estoy diciendo la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los efesios. Amén. Entonces, cuando tenemos una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Entonces, podemos tener como primera opción decir la verdad. La segunda opción que tenemos es guardar silencio, callar. Fíjense, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 23, en el verso 9, nos dice, y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando lógicamente de Jesús, ¿verdad? ¿En qué momento de la vida de Jesús? Bueno, pues cuando fue apresado, en su última semana de ministerio, ¿verdad? Antes de la crucifixión, fue apresado, fue enjuiciado, ¿verdad? Fue primeramente interrogado por Poncio Pilatos, después pasó Herodes y después regresó a Poncio Pilatos. Y bueno, resulta, ¿verdad? Que cuando a Jesús le hacían muchas preguntas, él solamente callaba, ¿verdad? Esa también es una opción. Cuando nosotros nos hacen preguntas difíciles y no queremos mentir con una respuesta, podemos quedarnos callados. Amén. Ahora, otra opción, ¿verdad? Que es de las que más me gustan por la agudeza mental que tenía Jesús, ¿verdad? Que nos lo demostró, es conocer el motivo de la pregunta. Si a usted le hacen una pregunta difícil y no quiere contestar con mentiras, usted puede investigar sobre el motivo de la pregunta. A ver, si el motivo es válido, pues usted puede optar por decir la verdad. Pero si el motivo no es válido, usted puede no responder. Ojo, no está mintiendo, no está respondiendo. Lucas 20 del 1 al 8 nos relata, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Fíjense, otro momento, ¿verdad?, en que Jesús optó por esta tercera opción ante las preguntas difíciles, sin decir mentira, la vemos en Juan 8:7. Y como insistirán en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Si usted recuerda y conoce este pasaje, esta parte, ¿verdad?, en el libro de Juan, es cuando le presentan a Jesús una mujer que fue hallada en adulterio. Entonces le presentan, Jesús está escribiendo, dice, en el suelo, en la tierra, está haciendo escritura. Y de repente le traen a esta mujer, lo quieren a él poner como un juez, ¿verdad? Para que él sea el juez que determine el castigo para esta mujer. Y obviamente pues la ley de Moisés decía que el acto de adulterio se castiga con lapidación. Jesús, ante esa pregunta que le hacen, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer a esta mujer? La encontramos en adulterio. Jesús no dice nada. Pero le insisten, Jesús, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, él, ¿cómo responde ante esta pregunta? Sin decir mentiras. La verdad es que sí, la ley dice que tienen que apedrearla. Pero Jesús, ¿verdad?, utiliza toda su sabiduría, toda su inteligencia, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Entonces aquí vemos una situación en la que Jesús, ¿verdad?, no dice mentiras. Nunca dijo mentiras. Jesús nunca dijo mentiras. Pero tampoco respondía todo lo que le preguntaban. A veces callaba y a veces volteaba la pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en la parte donde le preguntan, Jesús, ¿es lícito dar el tributo a César? Y Jesús no dijo sí, no dijo no, ¿verdad? Preguntó, ¿con qué moneda pagan ustedes el tributo? Obviamente le mostraron una moneda romana y él dijo, bueno, ¿quién está aquí? César. Pues denle al César lo que es suyo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otra vez la superinteligencia, la sabiduría de Jesús para poder contestar sin decir mentiras. Wow. Bueno, hermanos, este mensaje es muy corto, ¿verdad? Y quiero, a manera de conclusión, ¿verdad?, ver algunos puntos. ¿Cuál es el origen de la mentira? ¿Cuándo nace la mentira? La mentira dicen que es, ¿verdad?, es algo que está ligado al ser humano desde la creación. Bueno, quiero que veamos esto. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. ¿Quién es el padre de mentira? Aquí está, clarísimo, vuestro padre el diablo. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Wow, Jesús le está diciendo esto, ¿verdad?, a los que le están cuestionando. Fariseos, ancianos en el templo, le están diciendo. Hay una parte aquí, ¿verdad?, de esta historia donde a Jesús le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús, ¿verdad?, pues es una afrenta que le están diciendo a él. Dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si quisieran hacer los deseos del Padre celestial, harían el bien, amarían a Jesús. Pero como no quieren hacer eso, sino lo contrario, pues obviamente les dice, pues ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Porque en él, dice, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Cuando usted dice una mentira, ¿verdad? Cuando yo digo una mentira, que me arrepiento, ¿verdad? Pero cuando un cristiano o una persona X dice una mentira, dice, es que es una mentira blanca, es una mentira piadosa, es algo para no causar daño, mentira. Oye, qué mentira. Siempre se causa daño con las mentiras. Hay un dicho que tenía un jefe mío que decía, una mentira corta siempre va a ser una mentira, la mentira tiene patas cortas y siempre está casada por la verdad. Y decía también, una mentira corta siempre va a alcanzar a una mentira grande. Entonces, es cierto, cuando uno empieza diciendo mentiras, ¿verdad?, se empieza a complicar, se empieza a hacer una bola de nieve más grande y después ya no sabemos ni cómo sostener esas mentiras para que parezcan verdad. La mentira nunca va a ser verdad. Así digamos y digamos y digamos muchas mentiras, nunca van a ser verdad. Entonces, es mejor que cuando detectemos que estamos diciendo una mentira, inmediatamente cortemos, regresemos, como dice mi esposa Suri, control Z, deshacer, ¿verdad? Y borrón y cuenta nueva. Bueno, ¿a quién daña la mentira, hermano? Otra conclusión. Ya dijimos que la mentira hace daño a quien la dice. ¿Por qué? Pues porque quien dice mentiras se vuelve mentiroso. Y si es mentiroso, se vuelve pecador. Y si es pecador, se vuelve impío. Y si es impío, pues no tiene salvación. Entonces, primeramente la mentira hace daño a quien la dice. En segundo lugar, la mentira hace daño a quien la cree. El que cree la mentira es engañado. Cuando es engañado se produce un enojo, se produce la ira, se produce tristeza, hay deseos de venganza. Todo esto
ira, tristeza, deseos de venganza, enojo, todo eso son pecados, hermano. Todo eso nos lleva a pecar. Entonces, cuando nosotros recibimos una mentira, ¿verdad? Y la atesoramos, la creemos, entonces también nos hace daño. Ojo, el que es engañado también esparce la mentira y se hace mentiroso, aún sin desearlo. ¿Cuántas veces no hemos sido presa de rumores que nos dicen, el cielo está de color morado y por eso va a temblar y viene un terremoto de 15.5 en la escala de todo y ya se va a destruir y ya es inminente, hay destrucción y ya? Y nosotros empezamos, esa mentira la empezamos a creer. Y cuando creemos esas mentiras, nosotros somos engañados. Y lo peor de todo es que nosotros comentamos con otras gentes. Oye, por ahí escuché que viene un temblor como de 25 grados. ¡Wow! Y así es esto. Es como la historia del pescador. Un pescador se caracteriza porque dice que el pescado cuando está en el mar es así. Pero cuando está en la caña es así. Pero si el pescado que había agarrado en la caña se escapó, cuando llega al muelle ya creció. ¿Por qué? Porque somos muy dados a exagerar nuestros logros. Y dicen, no, hombre, el pescado que se me fue estaba más grande. Y mientras más pasa el tiempo, decimos, ¿te acuerdas ese pescado de hace 5 años? Era más grande todavía. Empezó así, chiquito, y ya va grande. Así es la mentira. Así somos. Y nosotros empezamos a esparcir el rumor, empezamos a transmitir esas mentiras que nosotros creemos y nos volvemos mentirosos. Creemos que estamos haciéndole un bien a los demás, advirtiéndoles de algo que es mentira. El engañado esparce la mentira y entonces se hace mentiroso, aún sin desearlo. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer, hermano? Bueno, hay un proverbio judío que dice, acostumbra a tu boca a decir, no lo sé. Cuando te pregunten si algo, oye, ¿sí es cierto que va a temblar? A veces estamos muy ansiosos, ¿verdad?, por comentar los chismes. Pues no sé, fíjate, pero de repente escuché en una página ahí en el internet que dicen que... No, hermano. Para que nosotros no nos convirtamos en esos engañadores, nosotros tenemos que acostumbrarnos a decir, no lo sé. Así. Es un proverbio judío, ¿verdad?, de mucha sabiduría. Cuando dice, cuando nosotros llegue algo a nuestros oídos que no nos consta, solamente di, no lo sé. No opines, no digas, uy, qué malo, uy, qué bien. No, pues ya se veía. Sí, es cierto, tiene cara como de que sí. Hermano, acostúmbrate a decir, no lo sé. Corta ahí esa mentira, no te hagas partícipe. Otra recomendación útil es investigar los hechos lo más posible. Cuando la Biblia habla de diligentemente, ojo, no quiere decir que sea rápido, rápido, rápido. Diligentemente significa estudiarlo a conciencia. Hacer que esa investigación sea lo más exhaustiva posible. Ajá. Cuando usted hace un trabajo de tesis y concluye, tiene unas, digamos, conclusiones suficientes, usted puede pasar su examen, le preguntan y le van a decir aprobado por mayoría de votos. Quiere decir que alguien de los sinodales no estuvo tan de acuerdo, pero votaron y dijeron, bueno, como los jueces en el box. Tiene 3 jueces y 2 dicen que sí y 1 que no, entonces por mayoría de votos, pues sí se lo dan el triunfo. Si usted hace una investigación más exhaustiva, más diligente, entonces llega un momento en que pues es aprobado por unanimidad, ¿verdad? Quiere decir que todos los jueces están de acuerdo, todos los sinodales. Pero si usted hace verdaderamente una investigación exhaustiva, muy completa, muy diligente, obviamente se va a llevar tiempo, ¿verdad? Mucho más tiempo que una investigación superficial. Si usted hace una investigación diligente, presenta su tesis y le preguntan y usted contesta y hace un gran trabajo, estoy seguro que lo van a aprobar con mención honorífica. Bueno, cuando en la Biblia se habla acerca de diligencia, quiere decir mención honorífica en ese contexto, ¿verdad? Entonces, usted tiene que investigar cada hecho, ¿verdad? Puede ser, es una recomendación,
que investigue usted cada hecho diligentemente. No se quede con la primera opinión. Busque y busque y busque. Yo utilizo mucho el término ver las cosas como 6 y ver las cosas como 9. ¿Por qué? Porque si usted dibuja un 6 en el piso, del lado que usted lo está viendo va a ver como 6, pero si hay alguien enfrente de usted lo va a ver como un 9, siempre. Y si la persona que está enfrente de usted dibuja un 6 en el piso, le aseguro que esa persona enfrente lo va a ver como un 6 y usted lo va a ver como un 9. Eso quiere decir ponerse en el lugar de otro, investigar las cosas como 6 y como 9 antes de opinar en cualquier asunto. Le voy a dar otra recomendación útiles. No use absolutos al hablar. ¿Cuáles son estos absolutos al hablar? Aleluya. Por ejemplo, es que siempre es igual. Es que nunca haces esto. Es que nadie, es que todos, ¿se fija usted? Siempre, nunca, nadie, todos son absolutos. O es blanco o es negro. Pero se va hasta el extremo de estribor y se va hasta el extremo de babor, hasta la proa y hasta la popa. Bueno, esto, ¿verdad? No es tan recomendable. No es tan bueno. Si usted utiliza un lenguaje moderado, ¿verdad? Que no es absoluto, usted va a tener más amabilidad, va a poder tener más empatía, la gente se va a escuchar, le va a escuchar, ¿verdad? Va a poder usted opinar y poder escuchar la opinión de los demás. Le recomiendo, hermano, que no utilice absolutos al hablar. Dios te bendiga, hermano. Quiero felicitar, ¿verdad?, en este día a mi cuñado Jonathan y Esmeralda, su esposa, por el nacimiento de mi sobrino Ian Emanuel, el día de ayer. Y quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Hermano, Maranata, Cristo viene, Delta Lola Bravo, Delta Lola Bravo.